Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 13 de marzo de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La verdad en el rostro, basados en el capítulo 29 del libro de Proverbios. Ahora abordaremos el tercero de 4 proverbios que nos presentan la importancia de tener una visión para vivir, una razón fundamental y un plan básico, un proyecto de vida, es decir. Leamos este tercer proverbio, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 20 del capítulo 29 de los Proverbios de Salomón. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Paráfrasis. Si conoces a alguien al que le gusta mucho hablar y hablar, tienes enfrente a alguien más inseguro que un necio. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. Recuerden que estamos en una serie que se llama Principios para ejercer el liderazgo. Ya hemos aprendido 2 cosas respecto al tema de este cuarteto de proverbios, que la sabiduría de conocer la revelación de Dios es de lo más importante, la sabiduría de tener un proyecto de vida. Y ahora el proverbio que hoy nos ocupa nos presenta otra faceta de esta necesidad de tener una visión o propósito básico en la vida, pero la manera de enfrentar el tema ahora es la palabra. Tiene que ver con cómo hablamos, tiene que ver con la sabiduría de tener una razón para hablar. Así le llamaremos a la enseñanza de hoy, la sabiduría de tener una razón para hablar. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, dice nuestro proverbio en la versión 60, Reina Valera 60. Pero leámoslo ahora en otras versiones para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. La traducción del lenguaje actual dice, fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. La nueva traducción viviente traduce así, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. La versión que se llama La Palabra dice, más se puede esperar de un necio que de un charlatán apresurado. Y la Reina Valera contemporánea dice, fíjate en la gente que habla a la ligera, más espera del necio que de esa gente. El pasaje nos habla de uno de los temas más mencionados en este libro de los Proverbios y en realidad se trata de un asunto importante en toda la Biblia. El Señor Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Lucas 6:45. Es decir, que lo que somos, lo que sobreabunda en nuestros pensamientos, lo que está metido en nuestro corazón, toma control de nosotros y finalmente se sale por la palabra, por la boca. Así que existe una estrecha relación entre lo que somos y lo que decimos, entre la lengua y nuestro corazón. La relación que tiene este proverbio con el tema de la visión o de la necesidad de tener un proyecto de vida es la siguiente. Quien tiene una razón para vivir, es decir, quien tiene una visión, quien tiene un proyecto de vida, también tiene una razón para hablar. Quien no tiene una razón para vivir, habla por hablar. Podemos decir que quien no tiene claro cuál es su misión en la vida puede ser un boquiflojo. Así se dice, ¿no? Un boca floja. Uno que todo lo que pasa por su mente se le sale por la boca. Y en vista de que no tiene un proyecto de vida fundamentado en su relación con Dios, lo que pasa por su mente puede ser perverso y su palabra entonces también lo es. La Biblia enseña algunas cosas muy importantes sobre este tema. Por ejemplo, las palabras revelan nuestra naturaleza. En el Sermón de la Montaña el Señor Jesucristo dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Esto está en Mateo 7:20. La cosa es sencilla. Aunque seamos ignorantes respecto a la botánica, cuando vemos un árbol con manzanas colgando, sabemos que es un manzano. Y si en vez de manzanas tiene mangos, descubrimos que en realidad es un mango. La cosa es sencilla, no debería existir ningún tipo de confusión. Los naranjos dan naranjas, los nogales dan nueces, los plátanos dan plátanos y los cristianos ¿qué dan? Si somos bíblicos tenemos que decir que dan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque la Escritura llama a esto el fruto del Espíritu. Y si seguimos la lógica de los árboles y sus frutos, podemos decir que los cristianos dan más cristianos, o comparten este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y hace que otras personas también sean cristianos. En cambio, si alguien da chismes, palabras soeces, maldiciones, ya sabemos qué clase de fruto es. Ya sabemos qué clase de árbol es. Ante los frutos no hay argumentos. Y a quienes insistan en sus críticas destructivas,
sobre otras personas, digámosles, deja de hacerte aborrecible ante Dios, porque la Biblia dice que Dios aborrece al de lengua mentirosa, al boquiflojo. Las palabras revelan nuestra identidad también. Salomón decía, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí habla de alguien que es hipócrita, ¿no? Que habla por hablar, que habla por halagarte, pero que en realidad es traicionero. Un proverbio popular reza así, a donde el corazón se inclina, el pie camina. La idea es muy clara. Existe una relación directa y proporcional entre lo que somos y lo que hablamos y o hacemos. Así que por más que nos esforcemos en conseguir popularidad o lo que sea, ante Dios, ante la vida misma, siempre seremos lo que somos. Y la palabra nos lo revela. Las palabras revelan los pensamientos también, dice la Biblia. Es un hecho que esta palabra la repetía a menudo nuestro Señor Jesucristo, de que de la abundancia del corazón abra la boca. Santiago, inspirado por Dios, también lo dijo. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto está en Santiago capítulo 3, versículos 11 y 12. Es un pasaje en donde Santiago habla de manera muy intensa acerca de la lengua. No lo estudiaremos eso por completo, pero ya lo hemos hecho en otros devocionales, pero le recomiendo que usted busque Santiago capítulo 3 y lo lea. Lo que traemos en la mente y el corazón, tarde o temprano sale por la boca. Así que cuando alguien te habla de otra persona, te dice maldiciones y además lo dice con coraje, ¿sabes qué? Puedes estar seguro que no tiene en su corazón otra cosa que no sea maldición, coraje, y justamente por eso habla así. Así que no pienses mal de quien no está ahí para defenderse. Mejor aléjate de ese árbol cuyo fruto no es bueno. En mi tierra, decía mi padre, cuando vivía, que había un tipo de árbol, no recuerdo cómo se llamaba ese árbol, pero se decía así entre la gente de antes, que ese árbol ni su sombra era buena. Y se dice que cuando una persona veía ese árbol y era frondoso y tenía una bonita sombra, se ponía debajo de él a descansar la siesta, despertaba enronchado, lleno de ronchas todo su cuerpo. Es muy probable que lo que pasaba es que tenía un cierto polen, una cierta sustancia, polvo, lo que sea alrededor del árbol, o del árbol mismo, de sus hojas, de su tallo, que caía sobre el cuerpo y que provocaba urticaria o provocaba una alergia tremenda. Pero sí se decía que ni su sombra era buena. Bueno, hay gente así. El boquiflojo es así. El que solo habla por hablar, como dice el proverbio que estamos estudiando, ni su sombra es buena. Así es que no perdamos de vista la importancia de la enseñanza de este proverbio. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Otras versiones, me gustó esta versión que dice, se las leo. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Lo leo otra vez. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Por eso tengamos cuidado con ese asunto de la palabra. Les cuento una ilustración que nos ayuda a entender estas cosas. Se cuenta que en cierta ocasión el hermano Carlos Spurgeon, un gran predicador, un extraordinario pastor, el predicador que llenaba en su tiempo los más grandes salones de espectáculos y fue llamado el príncipe de los predicadores. Un día llevaba una larga y vistosa corbata, de esas que estaban de moda en su tiempo. Después de la predicación se le acercó una señora de la congregación y digamos que era una de las mujeres más devotas en la iglesia, pero cuya mayor preocupación siempre era descubrir los defectos del prójimo. Seguramente usted conoce gente así. Le dijo, señor Spurgeon, he traído unas tijeras, pues deseo cortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta del gran predicador Carlos Spurgeon. Pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva. Es una cosa demasiado larga y que produce gran daño a su testimonio cristiano. La mujer sorprendida no se opuso en lo absoluto y entonces el hermano Spurgeon, tomando las tijeras de la señora, sonriendo, le dijo, saque la lengua, hermana, por favor. Evidentemente era una manera de enseñar a la mujer que la corbata larga no es tan grave, no es tan dañina como una lengua larga. Deseamos adorar a Dios, de eso no hay duda. Le cantamos, le aclamamos, le decimos lo que pensamos de Él, exaltamos sus maravillosos atributos, proclamamos su verdad y su persona.
Yo mismo estoy haciendo eso ahora, usando mi lengua para compartir con usted cosas de la palabra de Dios. Y usamos la lengua para todo eso. Y es maravilloso ese don de la palabra que nos dio el Señor. Para eso seguramente lo tenemos, ese don, para todo esto que acabo de mencionar, para glorificar a Dios, pero tristemente no solo lo usamos para eso. Con la lengua también hacemos otras cosas que no están buenas y que están opuestas a todo lo que anteriormente he mencionado. De hecho, es la lengua y su uso uno de los instrumentos favoritos del pecado y de Satanás para hacernos caer, para hacernos la guerra, para destruirnos. Valdrá la pena estudiar el asunto de hablar, para resolverlo si tenemos algún problema, para someter delante del Señor nuestra capacidad de hablar, nuestra lengua. Tengamos cuidado entonces. Esta enseñanza nos la dio el Señor. Esta enseñanza del proverbio nos la dio el Señor para dos cosas. Me parece a mí que, por conclusión, podemos decir, ¿para qué aprendemos esto? Creo que para dos cosas. Primero, para que seamos buenos árboles y demos buen fruto, es decir, para que hagamos un buen uso de la palabra, para que no seamos de los que hablan por hablar, para que no seamos boquiflojos. Porque si tenemos un proyecto de vida, si tenemos una razón para vivir, que hablemos en virtud de eso. Y segundo, nos dio esta enseñanza el Señor para que sepamos distinguir los árboles por los frutos que dan. Así que alejémonos del chismoso, alejémonos del boquiflojo, que no sabe a dónde va y solo habla por hablar. Seamos sabios y cuando hablemos, hagámoslo fundados en nuestro proyecto de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.